Hola, hola y bienvenida a Power Platform Loop. Ya sabéis que este es un podcast que es un complemento a mis actividades en el blog, en YouTube, en redes, un poco en general para venir aquí a hablar, a reflexionar. Es un espacio que me permite ser un poco más distendido y demás. Entonces, vista la fama que tuvo el primer episodio asociado a Power Automate, que hablaba un poco más de un punto filosófico, si no vete al episodio anterior donde vas a encontrar información que seguro que te hace reflexionar y te hace ver las cosas o ver las automatizaciones o todo nuestro trabajo como constructores o digitalizadores dentro de la Power Platform de otra manera. Pues hoy te traigo la segunda parte porque me lo habéis pedido un montón, se ha alucinado. Y muy agradecido de que, que estéis al otro lado apoyando este podcast. Así que venga, vamos a ello. Y como no, vamos a empezar por las 4 preguntas que debes hacerte cuando estás diseñando ya sea una aplicación. Vamos a hablar específicamente de Power Automate, pero esto aplica a cualquier aplicación o de cualquier ámbito. No tiene ni por qué ser Microsoft, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos aquí para hablar de ello y de la Power Platform. La primera pregunta es ¿cuál es el proceso de negocio real que hay detrás de todo esto? ¿Vale? Porque esto te va a discernir y te va a hacer ver las cosas de no una parte técnica, sino desde una parte de vista de negocio, ¿no? Vas a empatizar con el cliente y con su necesidad real. La segunda pregunta es ¿quién participa y qué necesita saber cada uno? ¿Vale? Para ver cómo encajan cada una de esas partes dentro del proceso de negocio. Ya no estamos hablando de Power Automate y dónde tiene que saltar y demás, sino qué personas dentro de ese proceso o qué equipos participan dentro. ¿Qué datos intervienen y dónde van a vivir? Porque sí, está muy bien tener Dataverse, eso es como lo ideal, ¿no? Pero no en todos los entornos empresariales nos encontramos con clientes que tienen Dataverse, sino que a lo mejor tienen una base de datos antigua donde es muy importante o es muy difícil salirse de ahí por cierta tipología o por X motivo. Entonces a veces nos tenemos que acoplar un poco a eso que ya tienen. ¿Y qué tiene que pasar cuando algo va mal? Es decir, en el peor de los casos, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el proceso de negocio real? Esa primera pregunta. No buscamos el proceso ideal, sino que buscamos el real. Siéntate con quien hace el trabajo, observa y pregunta. Y entonces, cuando tú ya tengas cierta experiencia dentro de la plataforma, vas a empezar a decir cosas como ¿y qué pasa cuando hacéis esto? Y entonces el cliente te va a decir lo que hacen actualmente o se va a quedar con cara de póker y va a decir pues no lo sé, la verdad, o no lo sé, o lo hacemos todo muy manual, ¿no? Y ahí es donde está tu trabajo y tu labor de consultor. Yo personalmente hago diagramas de procesos sin pensar técnicamente, sino pensando en el negocio del cliente, ¿vale? En este caso, yo por tirar un poco hacia la parte de Microsoft, tenemos herramientas como Microsoft Visio, ya incluido en Microsoft 365. A mí me ayuda a aterrizar estos conceptos o incluso coger un cuaderno y ponerme a dibujar, ¿vale? No hace falta tener una tablet con un lápiz para ponerme a dibujar, no, con un folio y un papel ya puedes hacerlo. ¿Que no te gusta Microsoft Visio? Bueno, no pasa nada, hay otras alternativas como Miro o alguna de estas que son gratis. Miro yo creo que no es gratis, pero hay otras que también son gratuitas y están ahí para que las utilicemos, incluso en un Word, si te pones así, ¿vale? Los procesos al final, estos procesos son los lenguajes naturales del negocio, es como te van a entender a ti esas personas que están al otro lado. No te van a entender diciéndoles que voy a poner un desencadenador, voy a hacer una llamada HTTP, no, tienes que hablar en ese lenguaje de negocio. Si empiezas por la tecnología, el negocio no te va a entender, esas personas que les hablas de todas las jerga técnica que nosotros estamos muy acostumbrados, ellos no te van a entender. Tal vez con el tiempo sí, si se convierten en citizen developer, pero de primeras no te van a entender como tal. Tienes que hablarle como si estuvieras en su posición, ¿vale? Es un poco difícil y al principio, si estás empezando sobre todo en esto, no te exijas demasiado, simplemente deja fluir y con el tiempo seguramente llegarás a ese punto, ¿no? La segunda pregunta, ¿quién participa y qué necesita saber cada uno? Una cosa muy interesante que yo siempre digo cuando estamos en una organización es identificar los key users. Que los key users pueden ser o bien gente que no está en contra del cambio del todo, pero a lo mejor no le gusta el cambio del todo, pero te da propuestas de mejora, está interesado en seguir adelante, ¿no? Esas son las personas que tú te tienes que ganar.
porque luego va a haber personas que tú vas a estar en una reunión seguramente presentando la aplicación en la que llevas trabajando meses y que crees que no crees, es que sabes que realmente para su negocio les da un retorno enorme, pero va a haber personas que no te van a escuchar en esa reunión y no te lo tienes que tomar a personal, simplemente no son los key users. Y a partir de ahí lo que tienes que hacer es empezar a trabajar con esas personas que sí están interactuando contigo y que a lo mejor te pueden dar un feedback de negocio que puede ser súper interesante. Etiqueta a las personas, quién inicia, quién aprueba, quién necesita ser notificado, quién supervisa, ¿vale? Y no solo lo dejes, o sea, hay empresas que les pasa que tienen la parte de IT como que están en la cúpula, ¿no? Y luego está abajo toda la gente que trabaja en realidad con esa aplicación. Aunque puedas tener cierta fricción, sobre todo en empresas ya grandes, puedas tener grandes fricciones con bajarte abajo y preguntarle a los usuarios, tú baja un día y pregunta. O simplemente haz una llamada con uno de ellos si estás en remoto y les preguntas cómo lo utilizan la aplicación que tienen actualmente y qué gaps o qué cosas le ven, ¿vale? Sobre todo a personas que vayan con espíritu de querer mejorar, de querer hacer bien su trabajo. Si hay alguien que no está muy motivado con esto, igual no te hace bien porque al final no te va a dar ningún feedback constructivo y lo único que vais a hacer es perder el tiempo. Entonces es importante que no solo distingamos la parte de los jefes, la parte de la cúpula que está arriba, que puede tener una visión, pero al final quien utiliza la aplicación es quien realmente te va a decir qué es lo que necesita. Y luego lo vas a poder justificar de alguna parte a la parte de negocio, explicándoles que te han argumentado esto, esto y esto, y por eso es importante incluirlo dentro de la aplicación o dentro del flujo de Power Automate. Define en qué momento necesita cada persona, o sea, qué información necesita cada momento en cada persona en cada momento, perdón. Porque al final, cuando nosotros sobreinformamos a los usuarios, eso es totalmente opuesto a tener claras las cosas. Al final, las automatizaciones y todo este tipo de cosas que nosotros hacemos digitalizando, que cambiamos el Excel, ese maldito, o la lista de SharePoint que ya está súper saturada, cuando lo automatizamos, la idea es hacer el trabajo más fácil, no hacer 3 veces lo mismo. Entonces, es verdad que siempre tienes que intentar, porque siempre van a salir cosas que son automatizables, pero de alguna manera tienes que intentar de decir, mira, estamos trabajando en ello, voy a recoger vuestro feedback, lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a priorizar, pero ahora mismo lo que tú tienes automatizado que no tienes antes es esto, esto y esto, y que ellos pongan foco realmente en lo que, en el valor que les estás aportando ahora mismo, no solo en lo que está por llegar, ¿no? No te dejes enterrar por eso, porque siempre va a haber opciones de mejora y esto puede ser infinito, sino que hay que ponerle un límite y hay que decir, bueno, ahora mismo estamos aquí, llegaremos, pero no va a ser inmediato porque esto lleva su tiempo. No solo su tiempo y su dedicación, ¿no? Y eso hace también que valoremos nuestro trabajo. También es importante qué datos intervienen y dónde viven, ¿vale? Vamos a identificar las principales fuentes de datos, es Excel, es SharePoint, es Dataverse, un sistema externo, lo que sea. Pero define la fuente de verdad, evita que se dupliquen datos, ¿vale? Si por ejemplo estamos migrando de una aplicación antigua, a lo mejor durante un tiempo tenemos que hacer que los dos sistemas convivan y por lo tanto tendremos que duplicar, pero que eso no sea la ley que tiene que haber en el sistema, es decir, los datos tienen que estar en un sitio y ahí tenemos que definir que a lo mejor, imaginad que estamos en un proyecto que ocupa desde abril hasta septiembre, ¿vale? Pues a lo mejor en junio tenemos 2 sistemas al mismo tiempo, hasta ver cómo funciona este nuevo sistema. Pero a partir del 1 de septiembre, el antiguo sistema se quita el acceso y se dará nuevo al nuevo únicamente. Entonces, que vayan con esa visión ya los usuarios de que esto lo vamos a quitar y en algún momento la fuente de verdad pasará a ser X. También ten en cuenta, que yo creo que lo he puesto aquí, los datos también definen, o sea, ¿dónde tengo yo los datos? Lo tengo que establecer con ciertos criterios. Ya puede ser por tema de presupuesto. Pues a lo mejor ahora mismo la empresa te transmite que no tiene un presupuesto para poder hacer una aplicación decente en Dataverse. Entonces tú le dices o acotamos o hacemos una cosa un poquito más simple, que a lo mejor os pueda aportar un valor inmediato, pero es una inversión al final. Por ejemplo, imaginaos el típico escenario que me viene ahora a la mente, de que tenemos una empresa que tiene poquitos datos y a lo mejor ahora les interesa una lista de SharePoint, ¿vale? Pero tú ahí lo que tienes que preguntar es decir, a largo plazo, de aquí a
2 años, porque las empresas van así, ¿no? No hace falta que le preguntes cuál es tu visión dentro de 10 años, sino a lo mejor en 2 años tienes intención de crecer. ¿Cuánto crees que potencialmente puede crecer esto dependiendo de las inversiones que vayas a hacer en marketing, en moverte un poco más con clientes? Si esa volumetría excede demasiado, igual te conviene guardarte ese presupuesto ahora mismo porque no lo tienes y decir, voy a hacer una inversión dentro de 3 meses que a lo mejor ya tengo algo más de remanente y voy a hacer la aplicación bien, ¿vale? Porque aquí la intención no es llevar prisa y llevarte el dinero rápido, sino hacer una inversión a largo plazo, porque eso al final, uno, te va a hacer que tú como consultor tengas un valor añadido y vas a generar confianza, y dos, que al final vas a tocar techo con SharePoint, ¿no? Cuando a lo mejor con Dataverse no. Luego también tenemos el tema de las licencias, que bueno, aquí ya lo he tocado un poco, pero es cuestión de decir, pues mira, esto va a costar tanto, somos tantos usuarios, vamos a hablar con Microsoft, porque a lo mejor si son 500 usuarios no es el mismo precio que para 10 usuarios, ¿vale? Entonces eso hay que hablar con Microsoft, con los proveedores de licencias, los CSPs, y que nos digan lo que es mejor, ¿no? La complejidad también, porque muchas veces en una lista de SharePoint puede ser todo lo compleja que tú quieras, pero a lo mejor en Dataverse ya lo tenemos dentro de la caja, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una cosa que en SharePoint nos cuesta un esfuerzo de un día entero de trabajo, pero en Dataverse, sin embargo, en 10 minutos lo tengo hecho, ¿no? Entonces hay que pensar un poco eso. Y la escalabilidad, cuántos usuarios, lo que os decía un poco de cuántos usuarios vamos a tener de aquí a 2 años vista, ¿vale? Siempre es importante que, como pongo ahí en el ejemplo, SharePoint es, y para los que no lo estáis viendo, estáis escuchándome en modo podcast, aunque SharePoint pueda parecer la opción más atractiva y más económica al principio, es menos escalable y podrás crear un problema a largo plazo que, bueno, pues al final, por ahorrarte unos eurillos de licencia premium antes, vas a pagar un precio muy alto. ¿Qué tiene que pasar cuando algo va mal? Bueno, pues antes de hablar de política de reintentos, alcance, vamos a pensar cómo lo haría un gestor de riesgos. Y aquí vamos a meter un poco un concepto que creo que me parece bastante interesante, que es la tricotomía del control. Lo aprendí en un curso que estuve haciendo con Noemí Carro. Y me parece interesante porque ahora yo lo aplico a muchos aspectos de mi vida, ¿no? Desde que lo oí la primera vez. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el camino, estamos probando y diseñamos un flujo, lo que estamos haciendo es diseñar el camino más infeliz para ese flujo, ¿no? ¿Qué ocurre si todo va mal, ¿no? Y el mayor error de un técnico es diseñar desde su lógica. El usuario, o sea, nosotros diseñamos desde una perspectiva que tenemos nosotros, que conocemos la plataforma y la usamos de X manera, pero nos tenemos que sentar un momento como en la silla del usuario y decir, ¿cómo lo van a utilizar ellos? Porque igual dan a este botón que no tenemos previsto y se rompe todo, ¿vale? Y eso suele pasar, es el mal de los programadores y por eso también nosotros hacemos toda esta fase de pruebas, hacemos todo este tipo de cosas donde los usuarios pues nos dan feedback. Si el equipo es muy grande, pues lo suyo es que empieces con un grupo de usuarios pequeños y luego lo vayas extendiendo, ¿vale? Y en función de eso, porque si lo extiendes, si haces el cambio el día X a X hora, de repente para todos los usuarios lo que te vas a encontrar es un montón de quejas seguramente, porque no porque esté mal la aplicación, sino porque no van a saber utilizarla, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que cuando tú diseñas algo, lo diseñas con tu contexto y también tienes que tener en cuenta que lo tienes que diseñar también para el contexto de los usuarios que lo van a utilizar, ¿vale? El marco de gestión de riesgos aplicado a flujos, bueno, pues reconozco y elimino la causa, valoro el impacto antes de diseñar la protección y la tercera es que no te engañes, ¿vale? Voy a explicarte un poco qué significa esto. Cuando reconozco y elimino la causa, antes de poner el try catch, nos vamos a preguntar, ¿puedo evitar que este error ocurra? ¿Vale? Pues por ejemplo, si el flujo recibe los datos de una determinada forma o no espero que en un campo me vayan a poner un valor en un cierto margen de... imaginaos que yo un campo pues lo tengo que tener del 0 al 100, sin embargo por interfaz ellos me pueden meter hasta el 500, hasta el 5000, ¿vale? Pues si yo me puedo anticipar a eso
antes de controlar los errores en el flujo, y le puedo decir a la interfaz, oye, pide que el usuario meta aquí un número mayor que 100 y que sea mayor que 0, ¿vale? Si yo pongo esa validación antes, me estoy quitando cosas de que yo tenga que controlar esos errores en Power Automate, ¿vale? Si fallan porque llegan registros duplicados, la solución es la detección de duplicados en origen y no pues 15 ramas dentro del flujo que nos está haciendo que ese flujo sea más complejo, ¿no? Porque el mejor error gestionado es el que nunca llega a producirse. Esto es muy importante. Valoramos también el impacto antes de diseñar la protección, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que a mí me llegue una notificación residual que los usuarios me estén escribiendo, los clientes, ¿no? El cliente de mi cliente me esté escribiendo muy molesto para abrir una incidencia y no se abre, ¿vale? Por supuesto, aquí lo que tenemos que hacer es valorar ese impacto que tiene el negocio que ese flujo falle y en función de eso ponerle más seguridad para que nosotros pues tengamos esa certeza de que el usuario no se va a terminar molestando porque este flujo tan crítico falle, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que la acumulación de 50 flujos con un 2% de tasa de fallo individual, que esto lo tenemos, es una estadística que tenemos dentro del centro de automatización, significa que todos los días está fallando algo en tu entorno. ¿Debería fallar? Pues igual no. Igual deberíamos controlarlo o de alguna manera revisar qué está pasando ahí, ¿vale? Y luego no te engañes, ¿vale? Esto es típico, ¿no? De que creemos que ponemos un patrón try catch, que es ponemos un patrón que decimos todas estas acciones que tenemos aquí englobadas en este ámbito, ¿vale? Si falla algo, pues que me salte un catch y que ya está, que no pase nada. Entonces el flujo acaba como correcto, ¿no? Y aquí pues nada, no pasa nada, lo tenemos todo controlado, pero en realidad eso es un fallo y cuando hay un fallo hay que marcarlo bien en el sistema para poder identificarlo. No te dejes engañar porque el cliente te diga que es que no quiere ver ni un fallo en la consola. Pues es que a veces no, es que siempre hay fallos y siempre hay cosas que arreglar, siempre hay cosas que mejorar y sobre todo cuando estás implantando por primera vez, lo más normal es que te encuentres fallos. Lo importante de aquí es no generar falsas expectativas al cliente y comunicárselo bien, decirle, oye, esto va a fallar, vamos a pasar momentos chungos, pero lo mejor que podemos hacer es hacer equipo y hacer nuestro mejor trabajo, ¿vale? Poner los dos de nuestra parte para que esto vaya lo mejor y lo más fluido posible. Solo esa frase te va a hacer que el cliente ya confíe en ti y que sepa y le ponga las expectativas en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, poner un try catch sin análisis previo es como ponerte una tirita en el dedo meñique del pie y teniendo una herida en la rodilla, ¿vale? Es decir, estás tapando un agujero, pero no estás cerrando el problema, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de la tricotomía del control, este concepto que os hablaba de que lo aprendí de Noemí Carro y me pareció muy interesante. Aquí es donde hasta qué punto nosotros podemos influir dentro del diseño del flujo, dentro de lo que nosotros controlamos y no controlamos, ¿vale? Eso es la dicotomía. Pero aquí en la tricotomía del control también hay una zona intermedia que es lo que puede influir, ¿vale? La zona 1 que veis aquí en el centro de la diana, los que lo estáis viendo en vídeo, es lo que controlo. La zona 2 un poquito más lejos, lo que puede influir, el entorno del flujo, y luego la zona 3 lo que no controlo y puede hacer que mi trabajo quede bastante mal. La zona 1, voy a cambiar la cámara aquí al otro lado. La zona 1 es lo que controlo, mi desarrollo. Esto es 100% mi responsabilidad, cómo yo diseño el flujo, cómo yo hago la aplicación, cómo yo hago todo. Si tu flujo no tiene gestión de errores, eso no es culpa del cliente, eso es tu culpa, ¿vale? Y aquí no hay excusas, aquí todo es para ti y no hay ninguna excusa que valga. Si te equivocas, pues lo mejor que puedes decir es me he equivocado y vamos a intentar arreglarlo, ¿vale? Luego está la zona 2, en lo que puede influir, ¿vale? Pues por ejemplo que el formulario tenga campos obligatorios o que el cliente, por su parte, porque si dependemos de un sistema externo, que simplifique un proceso innecesariamente complejo antes de automatizarlo, que el aprobador entienda que si no responde en un plazo el proceso se bloquea y no puede seguir para adelante. Esto es un ejemplo de una aprobación. No lo controlas, pero puedes diseñar para influir, pues validaciones en origen, recordatorios, formación al usuario, mucha, ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre, pero pedagogía, ¿vale? Mucha pedagogía con el cliente, de enseñarle, de tener paciencia con él, ¿vale? El consultor mediocre te va a decir es que el usuario es muy pardo y mete siempre los datos mal, ¿vale? Son como monos delante del teclado.
El bueno lo que va a diseñar es un sistema que realmente impida que los usuarios metan los datos mal. El consultor bueno. Entonces, no tengas excusas porque aquí siempre tenemos un margen para influir. Ahora, donde no tenemos dónde influir es lo que no controlo y puede hacer que mi trabajo quede mal, pero es cierta parte que tenemos que asumir. Pues que la API, por ejemplo, si tenemos un sistema externo, que la API se caiga, que Microsoft tenga una incidencia en el servicio, que el cliente cambie de opinión después de entregar, que alguien dentro de la organización de seguridad te bloquee por política interna. No puedes evitarlo, pero siempre puedes protegerte, ¿vale? Y al final, cuando tú lo tienes todo documentado, lo que podemos hacer es anticiparnos ante estas posibles situaciones, ¿vale? Es la única solución que tenemos, porque no vamos a poder cambiarlo, ¿vale? Entonces, ante estos dos ejemplos, pues lo que podemos hacer es esto, ¿no? Pues si se va a caer la API de facturación, por ejemplo, el cliente puede pensar, es que esta aplicación o esta automatización que me ha hecho Enrique no funciona, cuando en realidad está fallando la otra parte, pero ahí lo importante es explicarlo, ¿vale? Y decirlo claramente, a lo mejor controlar un error que al usuario le dé en una pantalla y le ponga, oye, que la API de refacturación no responde. Entonces ya es un poco como, yo estoy controlando el error y sé lo que está pasando, te lo estoy diciendo y ahora vete a hablar con los de la API de facturación porque yo no puedo hacer nada, ¿vale? Gestionar los riesgos en un flujo no es meter scope y rezar, es saber qué puede fallar, cuánto duele si falla y en qué zona estás para decidir cómo actúas. Lo que controlas, arréglalo. Lo que puedes influir, diséñalo. Lo que no controles, protégete y documentalo. Y esto es una frase súper interesante que la cojo literalmente de la maestra Noemí, que, bueno, es un poco redundante, pero es interesante, porque los marrones pasan de que ocurren y también pasan de que se acaban. Es decir, un marrón, por muy grande que sea, al final termina pasando, ¿vale? Por muy negro que lo veamos el día que nos toque comernos el marrón, luego termina pasando y al final todo termina regularizándose de alguna forma. Y te recuerdo que las preguntas son: ¿cuál es el proceso de negocio real? ¿Quién participa? ¿Y qué necesita saber cada uno? ¿Qué datos intervienen y dónde viven? Y por último, ¿qué tiene que pasar cuando algo va mal? ¿Vale? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo real. Aquí no lo voy a exponer como caso, porque esto al final es más didáctico que otra cosa, pero no lo voy a exponer como caso de éxito. Pero bueno, vamos a hablar de una clínica dental y el WhatsApp, ¿vale? Esto es un caso de un cliente real que me vino a mí con esto. Nos encontramos con un caso que es una clínica dental con 3 sedes en una ciudad mediana, 12 empleados entre recepcionistas, higienistas y dentistas. Situación actual, bueno, pues van como pollos sin cabeza gestionando las citas por WhatsApp, el WhatsApp encima personal de las recepcionistas, ni siquiera WhatsApp for Business, ¿vale? Recordatorios a mano, en una agenda papel o en un Excel, no sé, creo que lo hacían en agenda en papel todavía esta gente. Cancelaciones que se pierden, no hay visibilidad del calendario entre sedes, a lo mejor siendo en la misma ciudad, pues le puedo decir, a ver, te podría mandar hoy no tengo aquí espacio, pero igual te podría mandar a esta otra clínica. Al final estás quedando tú bien como marca y le estás dando una solución al cliente, pero como no tenían esa visión, no podían hacerlo, tenían que estar llamando y viendo agenda y bueno, era un tostón, ¿no? Entonces aquí vuelve a aparecer nuestro querido y en el cielo esté Chuck Norris, representa un poco al cliente, ¿no? Y nos dice, porque claro, este Chuck Norris, este cliente lo que ha hecho ha sido ir a un evento de tecnología y ha visto lo que puede hacer Power Automate y te ha dicho, bueno, pues quiero un flujo que lea los WhatsApp y meta las citas en un calendario, como si esto fuera así tan sencillo, ¿vale? Y ahora la pregunta es, ¿qué harías tú o qué haríais vosotros o vosotras dentro de este escenario? ¿Le haríais caso al cliente o vamos a ir a un sitio mejor, que es responder las preguntas que os he dado para poder hacerlo? Si hacemos lo que nos dice el cliente, voy a cambiar la cámara a los que estáis viendo lo que se me está cubriendo el mensaje. Si hacemos lo que nos dice el cliente, dependemos de un conector de WhatsApp que es bastante inestable y no es oficial. Ahora sí que se está integrando un poco más, WhatsApp está abriendo un poco puertas, pero igualmente es un poco caos, ¿no? El formato de mensajes es caótico, ponme el martes para la semana que viene. Mi madre también quiere cita, claro, si aquí pones una automatización con una IA, pues imagínate, ¿qué vas a ver la IA si no se la has dicho tú quién es la madre de un paciente? Pues no tienes ni idea, ¿no? Pues al final esto lo hace el trato personal y el trato que tú quieras dar.
Vamos a aplicar el marco de diseño. Primero, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ante este escenario es ¿cuál es el proceso real? Y observas que en realidad el proceso de negocio, no os estoy hablando de Power Automate, es que el paciente contacta, recepcionista comprueba disponibilidad, confirma cita y anota en agenda. Y un día antes, esa recepcionista o ese recepcionista llama antes o manda un WhatsApp para recordar. Si cancela, intenta rellenar el hueco. O sea que el proceso real aquí, si nos ponemos a analizar, no es leer el WhatsApp, es gestionar la disponibilidad y reducir las citas perdidas y tratar de dar una solución al cliente. O sea, eso es el proceso y el valor de negocio que tiene aplicar automatización en este caso. Pregunta 2. ¿Quién participa? Bueno, pues el paciente que necesita poder recibir la cita y recibir el recordatorio, el recepcionista que necesita ver la disponibilidad en tiempo real de las 3 sedes, el dentista que necesita saber qué va a hacer ese día y luego a lo mejor pues hay un gerente, ¿vale? Que en este caso sí que lo había, que era la dueña de estas clínicas, necesita saber el ratio de cancelaciones, ocupación y el motivo por el cual cancelan los pacientes, ¿vale? ¿Dónde se me está perdiendo aquí algo? ¿Qué datos y dónde? Bueno, pues aquí hicimos un desarrollo pequeñito en Bookings para Microsoft 365. También metimos por ahí una lista de SharePoint para apoyar, pero bueno, con la licencia de Microsoft 365 es suficiente, porque eran 3 sedes. Al final, cuando en SharePoint vas archivando bien esas citas y las vas dejando ahí en un calendario aparte, pues está bien, ¿vale? O sea, las puedes ir migrando, por ejemplo, a un Excel o a otro recurso, ¿vale? Aquí no necesitas Dataverse porque no vas a tener una alta carga, intenta gestionar la volumetría de las listas de SharePoint y los datos del paciente pues en una lista de SharePoint, nombre, teléfono, email, historial de citas y demás, ¿vale? Y esto todo lo muestras en una Power App. ¿Qué ocurre cuando todo va mal? Bueno, pues si el paciente no confirma el recordatorio, le enviamos un recordatorio automático 4 horas antes. Si no confirma, la recepcionista revisa el aviso para rellenar el hueco, con lo cual tienes un poco más de margen para poder rellenar el hueco. ¿Qué puede pasar si lo peor que si se cae Bookings? Porque a veces Microsoft también se cae. Si se cae la conexión, pues ponemos un flujo con retry policy, es decir, de reintentos, 3 reintentos con backup exponencial, es decir, que intente la primera vez, falla, a los 20 segundos intentas otra vez. Que vuelva a fallar, pues esperas 40 segundos y vuelves a intentar, y así hasta 3 veces, ¿vale? Si hay doble reserva, pues lo que vamos a hacer es, antes de hacer la reserva y de confirmarla, lo que vamos a hacer es una validación previa para asegurarnos que no nos ha tocado nadie nada, ¿vale? Y esto nos va a hacer que en tiempo real es muy difícil que se nos solapen 2 pacientes, ¿vale? Y veis que la solución que ha pasado es de tener que leer un montón de texto sin sentido. Ahora ya que podemos tener un bot en WhatsApp para la gestión de la cita, que se alimenta a través de Bookings o a través de Power Automate, le podemos dar la información al bot, que no tiene por qué ser Copilot Studio, puede ser otro bot de la competencia perfectamente, como era este caso. Flujo automatizado con la petición recibida, que comprueba disponibilidad, si hay hueco crea, reserva y envía una confirmación por el bot en WhatsApp. Si no hay, ofrece alternativas. Y un flujo programado cada día que revisa las citas de la mañana y envía un recordatorio, ¿vale? Escala si no hay confirmación. Y finalmente lo que hicimos es un pequeño dashboard en Power BI para la gerente, para que sepa la ocupación por sede y el ratio de cancelaciones y los motivos de cancelación más frecuentes, ¿vale? Para ver qué está pasando en cualquiera de las sedes y ver si es rentable esta movida, ¿vale? Y con esto hemos acabado esta presentación, que la he dividido en 2 partes. En este caso se me ha ido un poco más, pero también es que con el ejemplo pues creo que era bastante interesante. Me ayudaría bastante si por favor os suscribís aquí al canal de YouTube, me seguís o ponéis un comentario. Sé que tengo que responder comentarios, no he respondido todavía, pero no doy abasto. Y si me queréis seguir en redes, en LinkedIn estoy como Enrique Romero Fernández y me podéis ver todo lo que hago en enriqueromero.es. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente episodio, que esperamos que sea una entrevista bastante interesante. Chao, chao.